Hola a todos y bienvenidos al episodio número 26 de Ciudadano Cripto. El bear market sigue presente en todas las principales criptomonedas del mercado. La macroeconomía mundial, marcada por la invasión rusa en Ucrania, los picos de inflación en casi todos los estados occidentales y el temor de una recesión prolongada, no da señales de que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Como decimos siempre, eso no detiene las noticias, dado que tanto los reguladores de los estados como los desarrolladores de software aprovechan estos momentos de tranquilidad para dedicarse de lleno a hacer su trabajo. Por eso, les recomiendo especialmente que se queden hasta el final del podcast de hoy para conocer más sobre una nueva criptomoneda que ha salido al mercado esta misma semana y que promete mucho. Se trata de Aptos. Muchas gracias por estar siempre del otro lado. Empezamos el podcast, empezamos Ciudadano Cripto. Hola a todos, gracias por estar con nosotros una semana más. Como siempre en Ciudadano Cripto comenzamos con los Crypto Bits de la semana, las noticias que no te puedes perder del ecosistema cripto. Y comenzamos con un analista de Bloomberg que prevé que Bitcoin llegará a los $100.000 por Bitcoin. Si bien la fecha que estima para que esto ocurra es dentro de los próximos 5 años, estas opiniones se escuchan cada vez más en los círculos top de las finanzas y esto le da mucha credibilidad a Bitcoin como activo porque, aunque no me guste, gran parte de las personas todavía están muy centradas en el tema del precio y todavía no entiende de fondo mucho este tema de Bitcoin y las criptomonedas. Y esto que decís tiene mucho que ver con otra noticia que estuvimos viendo esta semana. Básicamente, según un estudio, 6 de cada 10 personas no entienden nada sobre criptomonedas. ¿Será que no están escuchando nuestro podcast, Espi? Es que sí, puede ser, pero bueno, según la firma Tulona, la mayor parte de la población quisiera entender un poco más, pero sinceramente no entienden nada. Por lo que, bueno, ya saben, si tienen algún amigo interesado en criptos, en el ecosistema en general, les recomiendan nuestro podcast, les recomiendan Ciudadano Cripto para que se pongan a punto. Y ya sabéis, les decís que nos pueden escuchar en Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast y todas estas otras plataformas y por supuesto en YouTube. Y los que nos estéis escuchando, suscribiros en YouTube, Ciudadano Cripto. Estamos subiendo ahí los podcasts cada semana y también los cortes de algunas de las noticias más importantes para que podáis ver el podcast a trocitos y además tiene el valor añadido que además ponemos imágenes, gráficos que comentamos durante el pod, que si lo escucháis en Spotify no lo podéis ver, pero en YouTube sí. Así que recordad, YouTube, Ciudadano Cripto, suscribiros. Continuamos con las noticias de la semana. El neobanco N26 decidió ofrecer criptomonedas a sus clientes mediante una asociación con Bitpanda. Y ya era hora para N26 porque PayPal, Revolut y otros de sus competidores de estos neobancos o bancos digitales llevan ya tiempo involucrándose en criptomonedas y esta funcionalidad se va a lanzar para N26 en Austria, donde la comisión para comprar Bitcoin será de 1,5% y para el resto de las criptomonedas del 2,5% y luego esto se planea expandir hacia otros países en un plazo de unos 6 meses. ¿Sabes si vendrán para España? Porque por ahí está bueno. Pues la verdad no lo sé, entiendo que sí, porque N26 opera en España, pero bueno, esto habrá que verlo. Aunque hablando de España, un dato interesante que también veíamos esta semana es que España se ha convertido en el país número 3 del mundo en número de cajeros automáticos de criptomonedas, superando a El Salvador, una pasada. Wow, eso es un montón. Hay mucha gente invirtiendo en esto. De hecho, hace unos días un conocido me empezó a preguntar, che, ¿y cómo se hace para abrir un cajero automático? Ahora, lo que me pregunto, ¿no? Y justo con la noticia anterior, ¿la gente sabrá qué es un cajero automático cripto? ¿Vos qué pensás? No sé, yo tengo uno al ladito de casa y nunca veo a nadie dentro, vamos a ser sinceros. Así que no lo sé, no sé, habría que ver. Quizá podemos hacer una encuesta en Instagram esta semana para preguntarle a la gente y si hace falta hacemos algún pod o alguna sección dedicada al tema. Me No parece sé, muy me bien. parece que es interesante. Por ahí nuestros amigos del Salvador, que tienen también una buena cantidad de cajeros, porque al final quedaron en el puesto número 4, lo pueden tomar como algo útil.
Y justamente volviendo a El Salvador, eh, hay un tema que están manejando, que es que el FMI está poniendo un stop a los préstamos para El Salvador por ser amigable con Bitcoin. Y esta noticia sale con otra que estuvimos comentando en Instagram esta semana, donde aproximadamente el 60% de los salvadoreños quieren que Nayib Bukele, deje de invertir, de gastar dinero público en Bitcoin. La realidad es que por ahora no creo que vaya a cambiar. Y vale la pena decir que según diversas encuestas, Nayib tiene un índice de aprobación muy alto, oscilando entre el 75 y el 90%. Podemos cuestionar el origen de las encuestas, pero bueno, tiene un índice de aprobación muy interesante. Y es normal con el nivel de precios que tenemos ahora de Bitcoin, que haya mucha gente en El Salvador que esté preocupada. Creo que El Salvador está en pérdidas en sus inversiones en Bitcoin. Entonces hay que aguantar este bear market, mantenerse con convicción, porque mucha gente va a dudar cuando el precio baja. Así que bueno, es normal, pero yo creo que Nayib tiene la convicción de seguir. Bueno, eso mismo decían nuestros seguidores, porque creo que cerca del 70% del 60 y largo dijeron no, Nayib debe resistir y lo apoyaron, digamos, en esta decisión de mantener una economía más descentralizada, más orientada al comercio persona a persona y aprovechando este punto del lanzamiento o la economía persona a persona, también hay muchos lanzamientos de plataformas que se dedican a esto. Y esta semana fue el lanzamiento de un navegador web basado en el P2P. Se llama Impervious. Y básicamente tiene una serie de funcionalidades como un servicio de mensajería encriptada dentro del browser en sí mismo, la posibilidad de hacer videollamadas grupales, un servicio de edición de documentos en vivo como tenemos con Google Docs o con Microsoft, pero bueno, basado en un navegador persona a persona descentralizado, y lo que llaman los DID o DID, que son Decentralized ID o identificadores descentralizados. El navegador promete que no va a recolectar ningún tipo de información de los usuarios. En principio tiene sentido, porque al ser en principio descentralizado, no debería haber un nodo central que tenga esta capacidad. Por lo que de alguna manera lo que hace es que sea más privado y esto se podría verificar mediante su código, que es open source y que está subido a GitHub. A mí me gusta esta noticia porque es otro proyecto más orientado a lo que es persona a persona, la descentralización, la utilización de nodos para crear una red más distribuida. Y esto viene acompañado con la noticia de Kita.io que estuvimos hablando hace un par de semanas. Y aunque se los podría comparar y en principio parecen parecidos, la realidad es que son un poco distintos porque Kita.io está más orientado solo a la parte de videollamadas y esto es más orientado a un browser que tiene capacidades de videollamadas y mensajerías. Pero bueno, está bueno ver que esta predicción que de alguna manera Jack Dorsey hizo hace un par de meses con la web 5.0 empieza de una u otra forma a tomar un poco más de presencia en el ecosistema. Me gusta mucho la idea, lo voy a descargar para probarlo y os contamos qué nos ha parecido. No sé si, Espi, si tú has tenido la oportunidad de utilizarlo todavía. Tengo ahí una cuestión de que todavía me da miedo descargarlo. Y lo mismo con Claro. Kita.io, estuve un pelo, pero no los terminé de descargar. Pero hay que hacerlo, hay que meter mano ahí y ver qué pasa. O hay que tener un ordenador para jugar de Eh, pruebas bueno, ese y es el probar estas punto. cosas. Sí, 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 Porque totalmente. digo, en el ordenador principal, con todos los millones de Bitcoin que tengo ahí, es como, me arriesgo mucho. Y acabamos la sección de Crypto Bits con una última noticia que nos llega desde China y aunque no es un tema cripto en sí, pero sí está muy relacionado con la filosofía general del ecosistema en la que hablamos mucho en este podcast, y es que Hu Jintao, que fue presidente chino desde 2003 hasta 2013, ha sido expulsado en el cierre del Congreso del Partido Comunista. Y bueno, esto ha sido un evento muy comentado en política porque cuando se cerró el Congreso del Partido Comunista Chino, Hu Jintao fue retirado. No queda claro muy bien todavía el por qué. Formalmente se ha dicho que era porque se encontraba mal, pero las imágenes demuestran que es que tenía fuerza para incluso resistirse cuando le querían sacar del Congreso. O sea, que no lo estaba haciendo por su propia voluntad, lo cual ha sacado bastante
idea a ver de qué ha pasado allí con Hu Jintao. Sí, parece que le dolía mucho el pelo. Tenía un dolor de pelo tremendo y dijeron, bueno, venga, vamos que lo llevamos. Son momentos muy tensos, aparte tan públicos, porque estaba ya toda la prensa, estaban sacando fotos, está filmado, toda la situación del al señor, para quienes no lo hayan visto, es un señor grande de unos 79 años. Primero lo intentan tomar del brazo, él está sentado, intentan tomar del brazo y levantarlo, no se quiere levantar, se niega. Luego le pasan las manos por debajo de los dos brazos y lo intentan levantar hacia arriba. El tipo se afirma en la silla, intenta agarrar unos documentos que tenía Xi Jinping, que es bueno, el presidente de China, y fue toda una situación, parece de película de terror. Parece película de terror esos momentos en los que una república se convierte en una dictadura y empiezan a retirar a los que no son fieles, cosas así medio raras. Sí, una Y purga en toda regla. una purga, exactamente. Siempre tenés ahí la keyword clave. Y a mí esto un poco me generaba, ¿no? Toda esta cuestión filosófica que tiene la descentralización y el ecosistema cripto, y de cómo cuando el poder se concentra tanto en una persona, este tipo de situaciones se hacen algo normal, porque nadie del resto del Congreso se atrevió a levantar el dedo meñique para decir qué está pasando. El nivel de presión que debe haber en este tipo de círculos es muy fuerte. Los estados que se convierten en un individuo tienen, por un lado, un montón de poder concentrado y aceleran muchas veces las decisiones. Ese estado quizás es temporalmente ágil o se puede mover rápido porque puede tomar decisiones muy firmes y sostenerlas en el tiempo, porque en definitiva es una voluntad individual, pero empiezan a mostrar claros signos se derrumban, porque una sola persona no puede gestionar tantos temas a la vez, y cuando todo depende de una persona y la gente empieza a tenerle miedo, la información no llega bien. Es algo parecido a lo que a veces pasa un poco con Putin. Y aparte el nivel de pérdida de libertad que se produce en este tipo de situaciones. Yo no sé vos, Sao, pero yo soy un tipo muy pro libertad. Para mí es uno de los principios fundamentales de las personas. Filosóficamente entiendo que es lo que nos hace individuos humanos con criterio tener esta libertad, porque uno puede ser un individuo sin criterio si no tiene la posibilidad de pensar o no se la fomenta, y este tipo de regímenes me asustan en ese sentido. Sí, es práctica habitual este tipo de purgas en sistemas pues como el de China, de un partido único, partido comunista que lo controla todo y donde una persona puede decidir tu futuro en cualquier momento. Es famoso, ¿no? Como Stalin, solo con una mirada, algunos de sus consejeros o socios se sabía que se lo iban a cargar si le llevaba la contraria. Yo te estoy viendo por video, pero quiero aclarar que significa que le cortaban la cabeza, o sea que lo mataban, digamos, porque esto sí no sale en YouTube esta parte. Ese, Este es un corte de cabeza y de nuevo creo que es una práctica habitual y es una pena, pero de nuevo creo que incluso es aposta, ¿no? Que lo hagan viéndolo todo el mundo y como decías tú, está toda la prensa frente a las cámaras, un poco incómodo. Creo que esta gente lo sabe perfectamente y está todo pensado para que lo vean y que se sepa lo que ha ocurrido. Es que simbólicamente corta un nuevo tipo de poder que se había intentado instaurar en China, que era un presidente que estuviera 10 años o 2 ciclos y que no podía ser reelegido. Que justamente Hu Jintao fue el que había hecho esto la última vez, estuvo 2003 a 2013. Pero aquí claramente no se está respetando porque Xi Jinping está por conseguir 5 años más de poder, lo que va para 15, y al no estar señalando a nadie que pueda ser su sucesor, claramente se da a entender que quizás sea para hasta intento de llegar hasta los 20 años en el poder, lo cual es un poco una locura. Y no sé, hace poquito, no sé si te contamos, pero salió el libro nuevo, Álvaro de Marea está lanzando su nuevo libro, Micrópolis, y que habla como el paso siguiente a este tipo de megaestados y hacia dónde vamos a ir. Ese apenas salga, te veo y te mando una copia. A ver qué. Por favor, porque el primero de la filosofía de Bitcoin me encantó. Así que no puedo esperar al siguiente.
Y llegamos con otro tema muy importante que ha ocurrido esta semana. Se ha lanzado un nuevo proyecto, una nueva criptomoneda de Layer One. Estamos hablando de Aptos y a su alrededor está habiendo muchísimo hype. Entonces vamos a contaros qué es este proyecto de Aptos, cuál es su propuesta de valor, qué le separa de las demás criptomonedas, de las demás blockchains y un poquito al final también cuál es nuestra opinión sobre el mismo. Disclaimer, aviso, antes de empezar, nada de todo esto es asesoría financiera, nos vamos a decir si hay que comprar o vender Aptos. Aptos no nos ha pagado para cubrir o hablar de su proyecto, ni tenemos APT en nuestro portfolio personal, ni SPI ni yo. Simplemente vamos a contaros qué es y nuestra opinión del proyecto. Dicho esto, vamos al lío, ¿no, SPI? ¿Qué es esto de Aptos? Como decíamos, Aptos es una nueva Layer One, es decir, una nueva cripto, una nueva blockchain que afirma que puede gestionar incluso más transacciones por segundo que Solana. Tenemos un capítulo dedicado a Solana, si no me equivoco es el CC15, aprovechen, vayan a verlo para poder analizar un poco las diferencias. Pero más allá de decir que puede procesar más transacciones, el primer día de su lanzamiento en la red realizó una cantidad sinceramente mucho menor de las que puede supuestamente hacer. Aptos Mainnet se lanzó esta semana, el 19 de octubre, y ya está en los grandes exchanges como Binance, Coinbase, etc. El eslogan o el lema que están impulsando es desarrollar productos y aplicaciones en su blockchain que redefinan la experiencia del usuario en la web 3.0 y ponen mucho foco en la seguridad para parar la gran cantidad de hacks, fraudes, estafas, de todo que está habiendo en esta industria. Y te digo, a vos, Abo, que estás acá conmigo, que yo este eslogan lo compro. Porque la realidad es que hay mucha gente intentando entrar, lo vimos al principio en los bits, y la interacción a veces es muy difícil. Si realmente logran encontrar una forma en que tantos los usuarios, los desarrolladores, el público en general y la gente que está intentando crear productos pueda tener una forma fácil de interactuar, pero manteniendo, respetando la seguridad, quizás tienen una buena chance. No quiero entrar a temas de descentralización y demás, porque no voy ahora a hacer ese punto. Creo que todo el mundo sabe cuál es mi opinión en esos temas. Pero como una blockchain que le permite a la gente introducirse en este mundo, empezar a interactuar a un costo relativamente bajo, quizás está muy bien, especialmente para aquellos que quieren empezar a lanzarse como desarrolladores en el ecosistema. Sí, y este es uno de los focos del proyecto y también de Move, que es su lenguaje de programación, perdón, un lenguaje de programación como pueden ser Rust o Solidity de Ethereum, en el que, bueno, no somos nosotros especialistas en programación o en código, pero digamos que vende o tiene como una de sus mayores ventajas el aportar nuevas herramientas para tener, primero, más seguridad en los smart contracts. Sí, y quizás la principal característica de eso es que es un idioma funcional. Normalmente no es un código de tan bajo nivel, sino que es un idioma más de alto nivel, lo cual a veces, si el nivel el más bajo está bien programado, te permite aumentar seguridad mientras codificando relativamente fácil. Sí, y por tanto está muy centrado en la transparencia, es decir, que las acciones que salen de, por ejemplo, de una wallet sean fáciles de leer y de identificar para el usuario, para que no nos timen, como decías antes, Espi. La idea es que esto sea accesible para cuanta más gente posible, que ahora en muchas otras plataformas es muy difícil entender qué está pasando con las transacciones cuando utilizas MetaMask y estás enviando un token, te sale una dirección ahí larguísima, estás enviando, no es clara la interfaz. Entonces, bueno, aquí la idea es que sea más fácil para el usuario. Total, porque la realidad es que MetaMask como producto está muy bueno, pero a veces es muy difícil para el usuario ver qué pasa detrás de MetaMask o cómo pasan las cosas. Entonces,
el producto MetaMask está muy bueno, pero quizás al interactuar con un montón de blockchain que por ahí no son tan transparentes, se hace un poco más difícil. Cuando digo transparentes no me refiero a que tengan cosas turbias por detrás, sino que por la forma en la cual funcionan sean muy complejas para el usuario no técnico o no tan desarrollado. Y ahí es donde te hiciste un copy-paste de una dirección, te cambiaron un 0 y un 1 y tu dinero terminó en Japón, por decir algo, ¿no? Y no sabes cómo rastrearlo, no sabes cómo manejarte y bueno, son esos los temas que a veces complican la usabilidad y generan mucho temor en los usuarios del día a día. Y otra de las ventajas que trae Aptos, otro de sus puntos fuertes, es la posibilidad de la ejecución paralela de smart contracts, que os vamos a contar un poquito más de qué trata esto. Una de las mayores novedades técnicas que traen es lo que ellos llaman el batch processing, es decir, que lo utilizan para conseguir más eficiencia en la blockchain. En términos muy básicos, lo que hace Aptos es agrupar transacciones en batches o lotes en castellano o grupos, y esos grupos se combinan en bloques en la fase de consenso. Esto que te permite procesar más transacciones por segundo e incluso la ejecución de transacciones paralelas. Y aquí es donde llega el famoso block STM que llaman en Aptos, que según muchos es la gran diferencia o la gran innovación de Aptos, en las que, como sabéis, las blockchains en general ejecutan las transacciones de manera secuencial. Es decir, los nodos se tienen que poner de acuerdo en el orden correcto de las transacciones y los bloques para poder validarlos. Claro, eso es lógico, ¿no? Digo, el orden de las transacciones es muy importante porque si no es como bloques aislados que quedan un poco flotando. Y cuando enviamos y recibimos dinero es especialmente importante porque ahí es donde nos encontramos siempre con este problema del doble gasto. Y de alguna manera lo que intentan proponer es como que haya un preorden, ¿no? Como que los bloques están preordenados, entonces no necesitas estar constantemente haciendo una validación tan profunda. Sí, e incluso proponen una alternativa que en vez de ser secuencial, el usuario, una vez, digamos, declaras una transacción, esa transacción también lleva en sí misma las dependencias con otra y por tanto limita mucho lo que puede hacer esa transacción. Está, digamos, más cerrado su scope. Entonces, por tanto, eso permite asegurar que las reglas se siguen correctamente y a poder ejecutar las transacciones muy rápidamente y, como decíamos, incluso de manera paralela y no secuencialmente o en orden necesariamente. Y el resultado es transacciones por segundo, que es altísimo y que nada, lo están vendiendo como el caballito de batalla, ¿no? Siempre el tema de las transacciones por segundos es la clave de toda nueva cripto, es la que va a desbancar a todo lo que ha pasado atrás. Al día de hoy, ahí tengo que decir la verdad, no hubo ninguna blockchain que por tener mucho TPS haya cambiado mucho la cuestión, pero todo esto lleva de alguna manera a reivindicar que este objetivo de hacer hasta 160.000 transacciones por segundo, de nuevo, más que Solana o cualquier otro blockchain, podría llegar realmente a cumplirse. Aunque ya sabéis que siempre es muy fácil decir cuántas transacciones por segundo vas a poder ejecutar cuando no tienes todavía ni usuarios ni aplicaciones. Pero bueno, ya veremos en la vida real qué es lo que ocurre. Pero, obviamente, como todas estas nuevas blockchains, tiene una serie de features adicionales, especialmente uno que está en boca de todo el mundo porque es el que se está viniendo también para Ethereum, que es el sharding, ¿no? Todavía no está disponible, pero la blockchain actual es única, es un único libro de cuentas y tiene esta idea similar de crear sharding con otras blockchains paralelas para generar una suerte de base de datos horizontal y que de esa manera se pueda fomentar una mayor escalabilidad de todo el protocolo en sí mismo. Eh, una innovación quizás es que además de esta cadena principal que tiene shardings, estos shardings podrían tener subshardings, o sea, se terminaría creando una suerte de árbol distribuido, raíces, si lo quieren imaginar, como de una hoja salen dos hojas y se va aumentando esa escalabilidad, lo cual tiene buena pinta porque, de nuevo, potencia o asegura la escalabilidad a largo plazo, que es otro de los caballitos de batalla que ellos afirman, que una de las capacidades principales que van a tener es la posibilidad de adaptarse a cualquiera sea el escenario futuro con el cual se encuentren.
Sí, con esto vamos a comentar también un poquito los tokenomics, que nos gusta mucho hacerlo en Ciudadano Cripto porque creemos que es muy importante el tema de los tokenomics, cómo funciona el token, ¿no?, de la blockchain para entender el protocolo. Aptos en su lanzamiento ha tenido 1.000 millones de tokens. APT, por cierto, es el token de la blockchain de Aptos. Y hablando un poquito de la distribución, vemos que el 51% de esos tokens, es decir, un poquito más de la mitad, están en lo que ellos llaman la categoría de la comunidad. El 80% de ese 50% están en manos de la propia fundación Aptos y el resto en Aptos Lab, que se encargan de construir aplicaciones, etcétera, sobre Aptos. O sea que ya este 50% de tokens están dentro de la propia fundación Aptos. Los inversores tendrán un 13,4%, tienen un 13,4% de los tokens. Los que ellos llaman contribuidores, que es básicamente los miembros del equipo y la fundación, tienen un 16,5% y un 19% respectivamente. Es decir, que ahora mismo la grandísima mayoría de los tokens de APT están en manos de la fundación, de fundadores, inversores y contribuidores del proyecto. Es cierto que quizás esta semana Aptos, además de por su lanzamiento, tuvo mucha repercusión porque empezó a hacer estos airdrops, ¿no? De hecho, ahora todo el mundo está hablando de airdrops y que empezó la temporada de airdrops, que estamos de nuevo en esta época donde por ahí por apoyar un proyecto en una etapa temprana te regalan algunos tokens del proyecto en sí mismo. El caso fue que para aquellos usuarios de la testnet de Atos, o sea que habían jugado con la moneda en el ambiente de pruebas, digamos, sin manejar valor real, les distribuyeron una linda cantidad de Aptos, ¿no? Fueron 20 millones de tokens a todos estos primeros usuarios que estuvieron ahí. Yo qué sé, no está mal. Digo, si te pagan con tokens por estar jugando en una testnet, yo qué sé, no me parece malo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos tokens? ¿Mejor o venderlos o hacer algo? Porque es una blockchain y un protocolo que tiene una oferta inflacionaria. Y esa es la clave, ¿no? Digo, los tokenomics muchas veces se están y se siguen emitiendo nuevos aptos con el paso del tiempo. El sistema es parecido al de Atom, de Cosmos, donde la emisión tiene un máximo y un mínimo, dependiendo de la cantidad de criptos que están en staking. Digamos, el más importante de estos es siempre el máximo de emisión, y actualmente se encuentra el máximo en un 7% anual. Pero el objetivo es que se vaya reduciendo paulatinamente hasta un techo máximo de emisión de 3,25%. Lo que no hemos podido encontrar y lo hemos buscado y estamos viendo de conseguirlo por ahí para la próxima es cuál es la base, ¿no? Digo, porque vos decís el máximo de emisión es el 7%. ¿Cuál es lo mínimo de emisión que tienen actualmente? En el sitio oficial realmente no se encuentra. Y otro punto importante que tiene es que las recompensas no se pagan por bloque, sino que se pagan cada vez que termina un epoch. Un epoch es un tipo de, digamos, un marco temporal que tienen que dura 7200 segundos o en castellano, en cristiano, unas 2 horitas. Y las transacciones, por último, pagan un gas ajustable por la red, que se quema. Y esa es la forma en la que intentan de alguna manera contrarrestar la cuestión inflacionaria. Es decir, o pones el dinero en staking para que la emisión sea más baja, ese es el incentivo 1, o lo utilizás y en la medida que lo utilizás se quema la porción que va en fee y de esa manera intentás hacer que más allá de que la oferta total sea alta, la oferta disponible sea más baja y eso de alguna manera puede impulsar un poco más la subida de precio. Y como en todo este tipo de proyectos que de descentralizados quizás desde el punto de vista de este humilde servidor tienen poco, tienen ahí el notice de estos tokenomics podrían cambiar a futuro según los cambios en la gobernanza.
Sí, vemos una filosofía muy parecida a la de Ethereum, ¿no? Ethereum ha hecho lo mismo de quemar los fees de las transacciones y al final todo esto va un poco con la idea, como decías bien, Espi, de controlar la inflación y pumpear o subir todo lo posible el precio, especialmente yo creo hasta que se desbloqueen los tokens de los inversores. Bueno, ya hablaremos de esto más tarde. Y es que además Aptos también declara que todos estos mecanismos de recompensa, del staking, etcétera, se pueden modificar vía governance on-chain. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que os estamos contando ahora mismo podría cambiar en el futuro. Pero hablando de las similitudes de Aptos con Ethereum, Aptos ha seguido el modelo ya habitual del sector con unas rondas de inversores liderada por FTX, como no, donde sacaron 350 millones de dólares para financiar el desarrollo de Aptos y también su programa de becas que está ahora activo, donde están pagando a desarrolladores para construir aplicaciones en Aptos. Así que si sabéis desarrollar dApps o smart contracts, ahora mismo la Fundación Aptos está dando becas para aquellos proyectos que se lanzan en su blockchain. Y no parece muy descentralizado. Ya, ¿qué te voy a decir? Lo dije antes, lo vuelvo a decir ahora. Son proyectos donde generan quizás una tecnología muy copada, muy buena, pero necesitan empezar a llenarla, ¿no? De contenido, de aplicaciones. Y para eso, digo, una beca en definitiva es regalar plata para crear una aplicación que quizás no es tan útil, porque una tecnología que es nueva, en realidad como que la estás testeando con la aplicación que estás generando y quizás el valor que aporta es poco, los principales desarrolladores quizás no están de momento en esta blockchain. Bueno, habrá que ver un poco cómo evoluciona. No sé vos cómo un poco ves toda esta cuestión. Pues al final volvemos siempre, nos repetimos mucho con el famoso trilema de las criptos, no puede ser descentralizado, muy rápido y muy seguro al mismo tiempo, tienes que elegir al menos dos. Y aquí veo un poco lo que hablábamos de Solana, ¿no? Es muy rápido, muy seguro, según ellos, eso está por ver porque acaban de lanzar, entonces habrá que verlo. Pero de descentralizado no lo veo yo tampoco, ¿eh? Es al final una empresa. Hemos visto que la grandísima mayoría de los tokens están en manos de la fundación o de inversores. Los 20 millones que has dicho que se han hecho en airdrop a la comunidad son un 2% del total de los tokens, o sea, bastante poquito. Entonces tiene un control, está muy controlada por actores centrales. Así que muy bien, muy rápida, muy segura, ojalá muy accesible, muy user-friendly, pero descentralizada, no sé yo. Bueno, de vuelta, es como hablábamos la otra vez, va a haber muchas plataformas que quizás su objetivo es este y la descentralización es simplemente una insignia que se ponen por el hecho de utilizar blockchain, pero que en la práctica no son tan así o que son parcialmente descentralizadas, digamos, que tienen una parte de su proyecto descentralizado. Y eso, como siempre, trae riesgos, trae los mismos riesgos del sistema actual que tenemos. Si algo está muy centralizado, alguien simplemente puede tomar el control y tomar las decisiones centrales y bueno, luego a pedirle a la iglesia, ¿no? Es el famoso dicho, cuando te retienen los fondos, a pedir a la iglesia. Sí, exactamente. Y es que a mí lo que más me preocupaba de lo que comentábamos es el tema de los tokens y cómo están concentrados mucho en la fundación, en inversores. Hemos visto, pusimos un vídeo en nuestro Instagram de cómo el propio Vitalik hablaba de cuando Ethereum estaba en $4.000, cómo la propia fundación empezó a vender porque ellos mismos veían que estaba muy caro, digamos. O sea que toda esta concentración de tokens creo que puede venderse sobre los inversores retail que empiecen a comprar ahora y luego en unos meses comiencen a vender todos y caiga muchísimo el precio. Porque tened en cuenta, una cosa que no hemos comentado los tokenomics, es que los inversores ahora mismo tienen sus tokens bloqueados durante 12 meses y tras 12 meses se van a empezar a desbloquear y además es de manera gradual. Lo han hecho un poco para evitar este pump and dump de que cuando el precio sube mucho, todos los inversores venden de golpe y el precio cae muchísimo. O sea que lo quieren hacer de manera gradual, pero creo que al final el resultado puede ser el mismo. Todos estos inversores al final son fondos de inversión, que su negocio es comprar el token antes de que esté en el mercado, cuando ha subido de precio, venderlo todo y sacar todo el dinero que puedan. Entonces,
para mí, cuidado a los que están comprando aquí en el inicio del proyecto y sobre todo yo me pondría en el calendario una alerta de cuando pasen 12 meses y los inversores empiecen a poder vender, cuidado a ver lo que puede pasar ahí. Sí, total. No sé. A ver, a mí me gustó el proyecto porque hubo mucho ruido, porque promete ser más rápido y que tiene implementaciones tecnológicas nativas que hoy otras cadenas están intentando montar sobre sí mismas, ¿no? Toda esta cuestión del sharding, ya es algo que no dijimos, pero es proof of stake. Básicamente todo lo que no es Bitcoin hoy por hoy es proof of stake. Entonces es como un punto ahí muy centralizado, pero hay que ver cómo avanzan, porque son muchas ya las criptos que están ahí en el mercado, con tecnologías parecidas. Si, digo, ahora se me ocurre rápido, tenés, sin mencionar a Bitcoin y Ethereum, ¿no? Tenés Cardano, eh, Solana, Avalanche, ¿cómo se llama la que va a financiar a Qatar? ¿Cómo se llama? Bueno, hay una moneda también que va a... Algorand. Algorand es parte de los que van a estar financiando el Mundial del Qatar. No sé. Digo, podríamos ir un montón. Está Neo, creo que es otra que también que está así como en esta misma onda. Pero ¿qué pasa con todas estas cadenas, no? Es como... No hay mucha competencia. Total, ¿eh? O sea, aquí en Aptos veo algo de innovación técnica y cosas interesantes, pero no sé si eso va a ser suficiente para diferenciarse del resto, que al final tienes que robar clientes de las demás usuarios, vamos, y no sé si el mercado se está saturando un poquito, pero, pero bueno, oye, ellos veremos cómo avanzan el número de usuarios en Aptos y no sé qué opinas tú, Espi, si está demasiado saturado ya el mercado o hay hueco todavía. Yo esta semana estuve escuchando un podcast el de Santiago Siri que hace y estuve escuchando cosas que escuché de él que la verdad me costaba creer que las estaba diciendo porque me pareció... Nada, Santiago Siri aparte en este momento Santiago Siri, Proof of Humanity, UI, toda esta cuestión. En Proof of Humanity número uno hay un quilombo bárbaro, se están matando los fundadores. Después te cuento, pero se están matando, literalmente. DevCon de la semana pasada en Colombia, uno de los fundadores, cuando se estaba por presentar Santiago Siri, se levantó y empezó como a decir, todo esto es mentira, él no es el fundador, yo qué sé. Hicieron una remoción para echarlo, bueno, es un culebrón de la tarde, pero volviendo a este tema, una de las cosas que me pareció sí interesante, porque también estuvo criticando a Lightning con algunas cuestiones que yo decía, pero esto no tiene sentido. Bueno, algo de lo que él decía es, quizás muchas de estas cadenas, con sus casos de uso más particulares, lo que van a terminar pasando es que van a evolucionar y se van a terminar convirtiendo en un layer 2 de alguna plataforma más grande, ¿no? La que quede como la más grande. ¿A qué voy con esto? Y si mañana Ethereum se vuelve como Layer One, quizás todas estas plataformas, mediante bridges o lo que sea, se terminan convirtiendo de alguna manera en una segunda capa de Ethereum y haciendo trabajando con el sharding y toda esta tecnología, bueno, encontrarán la manera de intentar calzarse para no perder todos los proyectos que tienen montados sobre sí mismos, pero tampoco quedarse aisladas del resto del mundo porque si no los proyectos se les van a ir. Entonces, era una opción que él planteaba como, bueno, quizás se terminan convirtiendo en Layer 2, quizás se terminan estando alrededor de una cadena mucho más fuerte y así lo intentan sacar para adelante. Sí, sí, me parece interesante. Sí había oído esa idea, además de que un poco el futuro está en la interoperabilidad o la interconexión entre distintos ecosistemas o distintos blockchains. Está Thorchain, que justo tiene ese objetivo de interconectar blockchains que tendríamos que cubrir un día en el pod, porque creo que ese caso de uso de interconectar blockchains tiene un montón de futuro. Entonces sí puedo ir por ahí, pero al final lenguajes distintos, infraestructuras distintas, arquitectura distinta, no sé, pero puede ser, que ese sea al final el endgame, digamos. El endgame. Una blockchain global interconectada. Igual ahora que vos hablabas ahí un poco de toda esta interconexión, ese es el mayor punto
hackeo o de error o la vulnerabilidad más grande hoy por hoy que tienen todas las blockchains. No sé si viste, pero la mayoría de todos estos ataques que han sufrido blockchains es a partir del bridge. De hecho, por lo que leí, vos habías analizado un poco más el tema, pero entiendo que el de BNB también entraron como por el bridge que tenían en algún lado y ahí explotaron la vulnerabilidad y no es fácil. Que no es fácil montar un bridge, porque estás conectando y estás teniendo que hacer reconciliaciones automáticas y que mantener esa, ¿cómo se llama? Esa paridad, ese arbitraje, digamos, entre las dos cadenas es difícil, porque si en un momento mantener la sincronización es muy difícil, porque si se desincronizan, tenés un problema grave y tenés que arrancar de cero. Nada, es un tema. O sea, hay futuro, en tanto y en cuanto estos bridges, estos puentes realmente puedan funcionar de manera segura. Y hoy por hoy no están demostrando trabajar completamente de manera segura, al menos buena parte de ellos. Totalmente, así que nada, seguiremos cómo evoluciona Aptos, si van consiguiendo usuarios y qué apps se van construyendo sobre este ecosistema. Actualmente hay muy poquitas transacciones y además esto se criticó mucho en el lanzamiento, ¿no? Había como 2 o 4 transacciones por segundo. También es normal porque es una blockchain nueva que no tiene casi usuarios y no tiene casi apps, entonces no va a haber cientos de miles de transacciones por segundo si hay poca gente, que eso es otra cosa que no me gustó mucho. Había bastantes críticas ahí en Twitter, en la cuenta de Aptos, sobre este tema. Incluso había algunos que decían que es que algo no estaba funcionando bien. No es que fuera que había poca gente, sino que algo no funcionaba. Y muchos de estos comentarios en Twitter los borraron por parte de Aptos. El Discord lo cerraron y no se podían añadir más comentarios. O sea que también esa actitud, ¿no? De cuando algo va mal, cerrar el Discord y mutear o quitar los comentarios negativos. No me gustó mucho tampoco en el lanzamiento. Suena a una táctica china. Es una purga, estilo chino, totalmente.